Monseñores, autoridades, amigas y amigos, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna Andalucía del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de la Caixa. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir en esta tribuna a Monseñor Catalá, obispo de Málaga, al que va a presentar don Javier González de Lara, presidente de la Confederación Empresarial de Málaga. La tribuna es suya. En medio de esta crisis económica que nos asola, pocas instituciones, por no decir ninguna, como la Iglesia Católica, se han volcado y se vuelcan con los más necesitados sin distinción de prójimos. En la organización eclesial caben la catequesis, el apostolado, la enseñanza, la caridad, la formación, los medios de comunicación y caben también los más variados secretariados o cualesquiera que sea su denominación para inmigrantes, encarcelados, refugiados, mayores, menores, jóvenes, ancianos, enfermos, trabajadores, parados, familias, mujeres, discapacitados, personas en riesgo de exclusión social, creyentes y no creyentes. Se cuenta que cuando venían a cualquier lugar de España los inmigrantes con o sin papeles, lo primero que hacían era buscar la torre o la espadaña de la iglesia o del correspondiente centro parroquial, porque sabían y siguen sabiendo que allí encuentran acogida, esperanza, pan y luz. Y es el Dios de los cristianos quien, como prolongación de su obra salvadora, instituye la Iglesia y la envía a la misión sin fronteras de una humanidad más de Dios y más digna del hombre. Y de este modo es el hombre el camino y la razón de ser de nuestra Iglesia. Precisamente la Iglesia, con su ingente labor, está con todos, trabajando cada día por una sociedad mejor y más justa. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridas amigas y amigos, buenos días a todos. Tras esta breve introducción, quiero manifestar mi gratitud a Fórum Europa, Tribuna Andalucía y a su presidente José Luis Rodríguez por la posibilidad de participar una vez más en una de sus destacadas y siempre interesantes convocatorias. En este caso, como presentador de nuestro obispo de Málaga, don Jesús Catalá, a quien quiero también reconocer y agradecer muy sinceramente el gran honor que me brinda. Monseñor Jesús Catalá Ibáñez nació en Villamarchante, ingresó a los 11 años en el Seminario Diocesano de Valencia, donde cursó los estudios eclesiásticos. Más tarde obtuvo la diplomatura en Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca y la licenciatura en Teología en la Facultad San Vicente Ferrer de Valencia. Cursó también la licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Educación en esta misma universidad. Recibió la orden sacerdotal en 1976, simultaneando este ministerio con el de profesor de religión. Enviado a Roma para ampliar estudios, realizó más tarde los cursos de doctorado en Teología Pastoral y Catequética. Allí participó como asistente de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos en la Asamblea Extraordinaria de 1985. Desde entonces y hasta su nombramiento episcopal, participó en todas las asambleas sinodales: laicos, formación sacerdotal, para Europa, para África, sobre la vida consagrada y para el Líbano. Como reconocimiento a su dedicación a la tarea eclesial en la Curia Vaticana, el beato Juan Pablo II le nombró capellán del Papa. Además, ha acompañado al Santo Padre en 3 viajes apostólicos a África, Costa de Marfil, Angola y Uganda. En 1996 obtuvo el doctorado en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En 1999 fue nombrado obispo de Alcalá de Henares y el 10 de octubre de 2008 fue designado obispo de Málaga. Por último, y sintetizando sus muchos méritos, añadiré también que Monseñor Jesús Catalá ha sido presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral y que desde 2011 es presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Como podrán comprobar, de este extenso currículum se desprende que nuestro protagonista de hoy es una persona con una gran talla espiritual, académica y humana. Don Jesús ha recorrido en numerosas ocasiones la diócesis, su diócesis, de una punta a la otra en visita pastoral. Ha compartido su tiempo y su esfuerzo conociendo las necesidades de las numerosas parroquias de nuestra provincia. Está comprometido, por tanto, con su labor de apostolado. Tengo la oportunidad de compartir con don Jesús inquietudes en el seno del patronato de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, que él preside con gran acierto.
Esta fundación, de extraordinaria e impecable trayectoria centenaria, tiene como finalidad específica la educación y la formación cristiana de los alumnos de sus centros, con la promoción y la divulgación de los valores cristianos entre los miembros de las diferentes comunidades educativas que la componen. Cuenta hoy con 6.000 alumnos que acuden a 30 colegios repartidos por toda nuestra provincia y la ciudad autónoma de Melilla, en los que trabajan más de 500 profesores y educadores. Precisamente es en este patronato donde nuestro obispo demuestra talento, prudencia y sabiduría, con una capacidad de gestión digna del mejor empresario. Sus decisiones y propuestas están siempre marcadas por la sensatez, la eficiencia en la administración de los recursos y en tener una gran perspectiva y altura de miras. Don Jesús siempre propone iniciativas que tengan por sí mismas viabilidad académica y empresarial, impulsando proyectos que puedan generar valor añadido y perdurar en el tiempo, sin condicionar, bajo ningún concepto, a las personas que algún día asumirán el relevo. Firme defensor de la escuela católica en nuestra diócesis desde la perspectiva del humanismo cristiano, apuesta con decisión por la escuela en pastoral, impulsando el diálogo de la fe con la cultura. Don Jesús defiende con decisión la enseñanza escolar concertada, que da cobertura a multitud de capas sociales, atendiendo en muchas ocasiones, como sabemos, a los más desfavorecidos. Considera la asignatura de religión como un derecho constitucional de los padres, en base al principio de libertad de enseñanza, tan necesario en una sociedad plural y democrática. Por ello, como obispo de Málaga, ha demandado a las autoridades competentes que realicen los esfuerzos necesarios para mantener una política educativa que sea motor de nuestra sociedad y respetuosa con el derecho de las familias a elegir la educación acorde con sus convicciones. Recientemente ha afirmado, y cito literalmente, que la calidad que ofrecemos en nuestros centros no viene dada por los criterios pedagógicos o por las técnicas educativas. La calidad viene dada por nuestra identidad cristiana. La enseñanza nunca es neutra. Esto decídselo a los padres. De acuerdo con su homilía, con motivo de la reciente solemnidad de Pentecostés, afirmó: hay mucha gente que desea arrinconar la experiencia cristiana al ámbito de lo privado, que no quiere que la fe cristiana tenga carta de ciudadanía en nuestra sociedad. Pero nosotros sabemos que la luz del Evangelio es una fuerza regeneradora que puede renovar y desarrollar todas las dimensiones humanas, sociales, políticas, económicas y culturales. En definitiva, como afirma don Jesús, estamos inmersos en una situación socioeconómica y religiosa que requiere todos nuestros esfuerzos para alentar y sostener la esperanza de muchas personas que ven esta coyuntura como algo irreversible y para poder proponer, en consecuencia, la belleza de la fe. Quiero finalmente afirmar que nuestro obispo Jesús es para Málaga una auténtica bendición de Dios. En estos tiempos que vivimos, él nos sugiere con su testimonio y ejemplo un compromiso profundo que, a partir de una renovación moral, nos impulse a una forma de vida más austera y solidaria y a una acción comprometida que abra horizontes, suscite esperanzas y nos ayude a compartir en favor de los que más lo necesitan. En este contexto social, la fe no puede seguir considerándose como un presupuesto obvio de la vida cotidiana. Es necesario proponerla, compartirla y hacerla visible. Ciertamente, don Jesús, ahora más que nunca, los cristianos debemos asumir nuestro protagonismo y responsabilidad social, pasando de forma decidida a la acción. Muchas gracias. Muy buenos días. Deseo agradecer la cálida presentación que acaba de hacer don Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, quien aceptó con agrado esta tarea y que me honra con su afecto y su colaboración. Sus palabras centran de manera clarividente el objetivo y tema de esta conferencia. Agradezco la presencia entre nosotros de Monseñor Fernando Sebastián y Monseñor Antonio Dorado, del señor alcalde, de la señora subdelegada del Gobierno, del señor subdelegado del Gobierno, de la señora vicepresidenta de la Diputación Provincial, de las autoridades civiles y académicas, de los sacerdotes,
de los miembros de las diversas instituciones educativas y empresariales, de los informadores y de todos ustedes que han tenido la deferencia de hacerse presentes hoy aquí. Agradezco, sobre todo, a don José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía Forum, su invitación a hacerme presente en esta tribuna y también al señor director de la Caixa, don Victorino, que nos honra con su colaboración. Antes de empezar comentando con don José Luis, le he preguntado, ¿este foro a qué se parece más? ¿A el Areópago de Atenas donde fue Pablo a hablar o a la arena romana? Y me ha dicho, sin dudar, al Areópago. Así que muchas gracias por estar aquí en esta tertulia, en esta conferencia diálogo. Es un Areópago. El tema elegido para esta ocasión lo he titulado Cristianos en el siglo XXI, que tengo la intención de desarrollar al hilo de una carta que un cristiano escribió hace un tiempo a un político no cristiano que tenía mucho interés en saber cómo vivían los cristianos. El nombre del autor y del destinatario de esta carta los desvelaré al final de la exposición. Perdone que había dejado el reloj y no quiero abusar de su paciencia. Para enumerar algunas características de los cristianos, según la carta, voy a, parafrasear la carta, pero con citas textuales. El primer punto lo titulo Los cristianos como ciudadanos normales del mundo. Y dice la carta, los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. No tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Sí que llevan un estilo, como veremos después, pero son ciudadanos normales. Hablan la misma lengua, tienen las mismas costumbres, se entremezclan con la gente y son un ciudadano más. Segundo punto, profesan una doctrina no inventada por hombres. Su sistema doctrinal, dice la carta, no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan, como otros, una enseñanza basada en autoridad de hombres. San Pablo, en una carta que escribe a los cristianos de Galacia, dice, os hago saber, hermanos, esto refuerza la idea de la carta, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Un tercer punto, tenor de vida especial de los cristianos. Ya empiezan a distinguirse. ¿Y en qué? Dice esta carta al político, siguen las costumbres de los habitantes del país y, sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Un cristiano, por tanto, entre gente no creyente, sorprende por su estilo de vida, por no dejarse llevar de ciertas modas. Algunas modas actuales son incluso modas de un antiguo pasado. Y se caracteriza, en cierto sentido, por ir contracorriente en estilos, en formas de vivir. Un cuarto punto, creencia en una vida más allá de la terrena. Como veis, van subiendo las características desde lo más común a lo más específico. La carta dice, habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo.
El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles mientras esperan la incorrupción celestial. Aquí hay un paso de la fe. Y lo que pueda trabajar un cristiano aquí está marcado por un objetivo del más allá. En quinto lugar, o quinto punto, respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. El texto dice: igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. No quiero extenderme más porque creo que está bastante claro. Punto sexto. Solidarios y generosos. Son pobres, dice el autor de la carta, y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Una frase lapidaria. Es conocida de todos ustedes y de mucha gente que quiera conocerlo. La importante colaboración de los cristianos de siempre, no de ahora, en esta época de crisis, y de la atención a los más pobres. Naturalmente, más aún en momentos de dificultad, cuando surge alguna catástrofe o alguna calamidad o alguna situación difícil, se vuelca ya toda la humanidad. Hay muchas ONGs, hay muchos estados que comparten, pero el cristiano lo lleva haciendo como consecuencia de su fe y de su amor siempre. Ha ocurrido a veces catástrofes naturales en que se han volcado los estados o también organizaciones o instituciones los primeros días, las primeras semanas. Después se han olvidado. La Iglesia sigue presente y sigue estando donde hay necesidad. Incluso cuando han empezado guerras, han estallado guerras en ciertos países, han desaparecido todas las organizaciones e incluso también ayudas de los gobiernos y han quedado allí la religiosa, el religioso, que llevaban 10, 15, 20, 40 años. Me decía don Victorino antes, pues la actividad incluso que ellos a través de Cáritas y de otras instituciones en estos últimos años quizá nos dé después algunos datos. Punto séptimo. Son los cristianos respetuosos en las relaciones humanas. El texto, que es lapidario, dice: tienen la casa en común, pero no el lecho. La persona humana es considerada como imagen de Dios y, por tanto, es respetada. La persona humana es respetada sin utilizarla para placer propio o para otras intenciones subjetivas. Punto octavo. Son obedientes a la autoridad establecida. Obedecen, dice el autor, las leyes establecidas y con su modo de vivir superan esas leyes. Es interesante. No se trata de obedecer solo, o de sucumbir, o de soportar una ley. Se obedece, se acatan las leyes, pero son capaces de superarlas, o bien de hacer una crítica constructiva para que el hombre sea mejor respetado, el ser humano, o bien porque en realidad uno que vive según unos criterios y unos valores que van más allá de la ley, a esa persona no le hace falta la ley. Si un conductor va por la carretera y suele respetar las normas de tráfico y hacer un stop, no porque lo ponga un cartel, una señal de tráfico, sino porque respeta la propia y la vida ajena, la motivación ya no es cumplir una ley. O si uno rebasa la velocidad
arriesgando la propia vida y la de los demás. Si uno lo respeta, lo hace por respeto a la vida humana, no lo hace por obediencia simple a la ley. Aquí caben muchos ejemplos de muchas leyes. Otra característica de los cristianos es que son perseguidos y a veces condenados a muerte. Cita textual: aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos, a cambio, devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Hasta aquí el texto. Esto viene avalado por una larguísima tradición de persecución contra los cristianos en el mundo y en todas las épocas. Sigue habiendo hoy persecución y muerte contra cristianos. Hay 23 países islámicos donde existe persecución sistemática contra ellos. Según estadísticas actuales, tomadas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el número de cristianos muertos anualmente, no se levanten para no caerse, muertos por su fe, está en unos 100.000 por año. Hoy, en estos últimos años, están siendo asesinados unos 100.000 cristianos en el mundo anualmente. No pensemos que esto son épocas pasadas y que en nuestra España fue el siglo pasado, está ocurriendo ahora. 10. Odio del mundo hacia los cristianos. Los que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Encima. Pero sí que hay una explicación, que el mismo texto dice. La carne aborrece y combate el alma, sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque le impide disfrutar de los placeres. También el mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres. El alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste le aborrece. También los cristianos aman a los que los odian. Esto refrendaría la frase lapidaria de Jesús de Nazaret, que decía: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, por eso os odia el mundo. Es decir, no lo tienen fácil los cristianos. Y último punto de la carta sobre la descripción de quién es un cristiano. Los cristianos son como el alma en el mundo. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido al cuerpo. También los cristianos se hallan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. Y una exhortación final del autor. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no le es lícito desertar. Yo supongo que una mayoría, al menos de los presentes, profesan la fe cristiana. Y ahora deseo hacer un comentario sobre lo dicho. ¿Cuál es la tarea de los cristianos en el siglo XXI?
teniendo en cuenta el texto de esta carta que hemos escuchado. Los cristianos son, según el Señor, sal de la tierra y luz del mundo. Tienen la tarea de iluminar la realidad humana y social desde la luz de la fe y poner como sal sabor a la vida, sabor. Sabiduría, la sabiduría cristiana, la sabiduría viene del término griego sapere, saborear. Aquel que tiene una sabiduría más que humana tiene la obligación de poner un poco de sabor donde viva. Los documentos del magisterio de las últimas décadas han exhortado a los cristianos a vivir en el mundo aportando su estilo de vida, sobre todo para transformarlo. El Vaticano II dice, exhortando a los cristianos, a actuar como fermento y como alma de la sociedad, que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios. Una tarea, yo creo que todos los presentes estamos ahí. Pablo VI animaba a los cristianos a trabajar en el amplio mundo y complejo de la política, de lo social, de la economía, de la cultura, de los medios de comunicación. Creo que estamos todos reflejados. El Papa Juan Pablo II, por ir así dando hitos, decía a los fieles cristianos laicos, la viña es el mundo entero, que debe ser transformado según el designio divino en vista de la venida definitiva del reino de Dios. Estamos en una viña a la que hemos sido llamados todos a cultivarla. La Conferencia Episcopal Española, en un hermoso documento de 1991, poco conocido, aquí hay dos obispos que participaron activamente en esa publicación, comentaba la misión de los cristianos ante los desafíos de impulsar una nueva evangelización y promover una nueva cultura de la vida, retomando el concilio y lo que habían dicho los papas sobre la importancia de transformar el mundo según la luz del Evangelio. Para ello es necesario formarse adecuadamente y afrontar el reto de dar un testimonio valiente. Termino. La carta a la que he hecho referencia al inicio de este discurso se titula Carta a Diogneto, cuyo autor y destinatario son desconocidos documentalmente. Pero según datos históricos, fue escrita en el año 112 por Quadrato, obispo de Atenas, y dirigida a un romano nacido en nuestras tierras, actualmente Santi Ponce, llamado Publio Helio Adriano, a la sazón arconte de Atenas, un cargo del Imperio Romano en Atenas, y posteriormente, de todos conocido, emperador Adriano entre los años 117-138. Como hemos podido observar, la actualidad de esta carta a Diogneto es patente a pesar de haber transcurrido 1900 años. Yo quería estamos en el 13, se escribió en el 12 más o menos, quería hacer memoria y elogio de esta carta, hermosa. Al igual que el entonces obispo de Atenas, el actual obispo de Málaga invita a los cristianos del siglo XXI a vivir como tales, con un tenor de vida, un estilo y unas actitudes que transformen a mejor la sociedad donde viven, que iluminen con su fe todos los aspectos y dimensiones del ser humano, el respeto a la vida, la dignidad de la persona, la importancia de la familia, la empresa, la política, la economía, la enseñanza, la educación integral. Ningún rincón del ser humano y de la sociedad
debe quedar exento de ser iluminado por esta luz que los cristianos en el siglo XXI están llamados a dar. Y como decía la carta de Diogneto, que nadie renuncie de esta tarea. Muchas gracias por vuestra presencia y por vuestra atención. Monseñor, muchas gracias. Hay muchas preguntas. Yo le ruego que dentro de lo posible abrevie en las respuestas para que haya un mayor número de oportunidades. Antonio Lago dice, desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia, ¿cree usted que la sociedad malagueña está sana o, por el contrario, acusa la misma pérdida de valores que afecta al conjunto de la sociedad española? ¿Cree que el relajamiento es mayor en las zonas de la Costa del Sol, en las que existe un notable mestizaje cultural y es más probable que prenda el laicismo y el desinterés por la religión? Desde la Universidad de Málaga, José Muñoz Pérez dice, ¿en qué medida la crisis económica actual está enlazada con una crisis de valores humanos como la honestidad, la solidaridad, la sinceridad? Lógicamente vivimos en el mismo ambiente, el mismo hábitat, y es cierto que hay una dejación de valores humanos o no tanto un menosprecio, puede llegar incluso al menosprecio, pero una minusvaloración de los mismos. Pero pienso que, aunque de forma general pueda vivirse esa sensación, siempre hay personas, y en este sentido los cristianos lo han hecho desde que empezó esta saga tan importante. Yo pienso que hay cristianos, sigue habiendo minorías que sí que tienen en cuenta los valores humanos, que sí que hay una moral que se está viviendo, que sí que hay una presencia de algo importante respecto quizá a un mar un poco vasto de desapego, de desafecto moral. Yo soy optimista, y pienso que incluso los presentes, esta reunión o este encuentro está demostrando que mucha gente tiene ganas de transformar la sociedad y de poner los valores humanos y religiosos y morales en su sitio. Isabel Contreras dice, ¿está satisfecho, señor obispo, de cómo reaccionan al lacerante crecimiento de la pobreza y la desigualdad los poderes públicos en Andalucía en general y en Málaga en particular? ¿Dan buen ejemplo nuestros políticos, que parecen alejados cada vez más de la realidad, aferrados a sus prebendas? ¿Está satisfecho con la respuesta de los malagueños a las campañas y obras solidarias como las que llevan a cabo Cáritas y otras instituciones? Yo estoy satisfecho, y mucho, porque los malagueños en general, hay creyentes y no creyentes, hay cristianos y no cristianos, pero en general los malagueños están dando una respuesta de alto nivel, no solamente de cara a la institución Cáritas, que es la Iglesia Católica, sino también están funcionando otras instituciones, otras ONGs, hay asociaciones, hay muchas instituciones. Unas son de Iglesia, las mismas cofradías, son también Iglesia Católica, y están dando un do de pecho y una respuesta, a mi modo de ver, muy satisfactoria. Yo sí que lo estoy, al menos respecto a este punto. Respecto a la primera cuestión de los poderes públicos y la pobreza, bueno, a mí no me toca juzgar las actitudes o las decisiones de los políticos. Hombre, todos desearíamos que hubiera quizá más interés o más respuesta o mejor respuesta, pero en una situación como la que tenemos, pienso que es difícil acertar según todos los gustos, y dar solución a problemas tan profundos, ¿no? Yo lo que pido es que los que tengan responsabilidad, que hagan lo posible por dar solución justa.
Julio Campano dice que la Conferencia Episcopal se ha adelantado a la ley de transparencia y que ha encargado una auditoría a una firma multinacional como hacen las grandes empresas. Por ejemplo, a nivel estatal, la Iglesia española gastó en 2011 un total de 818 millones de euros en actividades pastorales, sacramentales y de atención a personas que, de haber sido contratadas a precio de mercado, habrían supuesto un coste de 1.957 millones de euros. ¿Podría darnos usted, monseñor Catalá, las cifras concretas de la Iglesia malagueña? ¿Las va a publicar para generar conocimiento o basta con que la conferencia difunda los datos globales? Antes de que existiera y de que se hablara de la ley de transparencia, la Iglesia Católica en España y todas las diócesis, y aquí pueden dar fe porque don Fernando Sebastián fue secretario general de la conferencia durante bastantes años, la Iglesia ha dado siempre clarividencia en sus cifras y datos. Digo, antes de que nadie se imaginara una ley de transparencia. Eso internamente. Nosotros publicamos todos los años en el Boletín de Málaga toda la economía, transparencia hasta el último céntimo, y que se enteran todos. Está publicado en todos los boletines. La Conferencia Episcopal Española, además, desde hace más de 2 décadas, como percibía por parte del Gobierno una parte de cara a las tareas pastorales, cada año, y sigue haciéndolo ahora, ofrece al Gobierno de turno todos los datos de gastos de todas las diócesis para justificar lo que recibía antiguamente, antes, cuando aún había parte de los presupuestos asignados a la Iglesia. Desde el año 2007, en que el 1 de enero la Iglesia se desengancha, llegan al acuerdo y, por tanto, no percibe ni un euro de los fondos públicos, sigue dando explicaciones y cuentas hasta el último euro al Gobierno del dinero que percibe a raíz de la X en la declaración de renta, que no son fondos públicos y que no son de los presupuestos estatales, sino que son de la aportación de aquellos, cristianos o no, que quieran aportar. Sigue haciéndolo. Y hablo de más de 2 décadas. La ley de transparencia es de ahora. Y que yo sepa, hubo un interés en decir que la Iglesia también entre en la ley de transparencia, como otras instituciones que me callo. Y resulta que no aparece, porque no percibe de los fondos públicos. María del Mar Domínguez, de la agencia EFE, le pregunta qué impacto social, en su opinión, puede tener la reforma de las pensiones. Muchos pensionistas soportan la subsistencia de otros miembros de la familia en paro y sin ingresos. Bueno, no me toca a mí hablar de este tema. El impacto puede ser, es que no lo sé, porque no soy economista y no tengo respuesta. Naturalmente, si unas personas tienen menor capacidad adquisitiva, pues va a repercutir. Pero a nosotros nos toca, en todo caso, si después hay una realidad difícil, pues aportar y acompañar y ayudar a quien esté en necesidad, como lo estamos haciendo. ¿Le gusta a usted la Ley de Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, que promueve el ministro Wert? ¿Comprende las críticas y las movilizaciones contra el proyecto? La ley LOMCE no la he estudiado aún, la he ojeado, así por encima. Yo no hablaría de toda la ley porque ahí hay opiniones y en lo opinable pues es mejor que cada uno opine lo que crea conveniente. Sí que era cierto que necesitaba España un cambio en las leyes educativas, porque hemos tenido muchas en poco tiempo que han dado unos resultados, digamos, complicados, ¿no? Yo no quiero entrar en las críticas porque no es la calidad de la enseñanza, y antes ha citado don Javier,
La calidad de la enseñanza no está solo en relación directa con el importe que se gasta. La calidad de la enseñanza es otra cosa. Nosotros tenemos calidad de enseñanza con gente, y aquí hay algunos profesores y directores de colegios, no está en que cobren más o menos o en el gasto mayor o menor. Nuestra Fundación Diocesana de Enseñanza, con más de 20 colegios, como he dicho ya antes, no repito, tiene mejor calidad y estamos viviendo pobremente. El Gobierno nos da en torno a un 30% menos de lo que se gastan en la escuela estatal. Con lo cual, yo doy datos y ustedes saquen conclusiones. Respecto a otros temas, por ejemplo, el tema de la enseñanza de la religión, la LOMCE vuelve a poner en cierto sentido en su sitio la asignatura que durante más de 2 décadas ha estado relegada. Un pedagogo siempre pensará que poner una asignatura para que no sea ni evaluada ni tenga valor, no hace falta que se ponga. Decidme en qué carrera hay una asignatura que no sea contabilizada y que no tenga valor académico. No se pone. Por tanto, pedagógicamente no tiene sentido poner una asignatura sin valor. Aquí hay catedráticos, pueden ustedes hablar. En segundo lugar, el tema de la enseñanza de la religión que toca la LOMCE no tiene nada que ver con la Iglesia ni con los obispos, porque han hecho una crítica de que los obispos han impuesto en esta nueva ley el que la religión vuelva a ser evaluada, etc. Este tema es más bien de los padres, es un tema constitucional. Si el artículo 27 de la Constitución dice que son los padres los que tienen el derecho a educar a sus hijos en la moral y en la religiosidad que ellos quieran, es un derecho de los padres. Y si el padre elige una asignatura para su hijo, el Estado, el que sea, el gobierno que sea, del color que sea, tiene la obligación de proporcionarle, ofrecerle que la asignatura o la materia que el padre pide tenga la calidad que deba tener. Aparte, la LOMCE, que ese es un tema que ya estudiaremos, incluso en nuestra fundación, tiene otros cambios que a la larga nos va a complicar la vida a los colegios concertados. El tema de la elección de varias asignaturas, unas 12 asignaturas de opcionales en las que uno puede elegir, pues eso puede repercutir en el tipo de elección que harán después los hijos, ¿no? Es decir, hay muchos matices y yo no puedo dar dar un juicio global porque no tiene sentido, pero les he dado unas pautas, al menos respecto a lo que puede ser la ley, que además falta que pase el último tramo. Mari Carmen García Peña le pregunta cómo se está preparando la Fundación Diocesana de Enseñanza para los cambios legislativos en materia de educación y cómo ve a esta fundación en el futuro, qué retos tendrá que enfrentar en los próximos 4 años. Directamente con el tema de nuestra fundación, de que aquí hay varios miembros, el mismo don Javier es miembro del patronato, nos estamos planteando ciertamente cuál va a ser el futuro de nuestros colegios concertados a partir de la LOMCE o a partir de ahora. Y no por la LOMCE solo, sino por ciertas actitudes de los gobiernos de querer favorecer la enseñanza estatal, entre paréntesis, no me gusta llamarla pública, eso es una terminología manipulable, porque tan pública es una escuela concertada o una universidad de la Iglesia, que es una institución pública, como una universidad estatal. Por tanto, no estoy a favor de la distinción entre pública y privada, sino entre estatal y no estatal. Por tanto, nos estamos planteando ciertamente cuál va a ser nuestro futuro, porque en esta línea tendrán que desaparecer un buen número de colegios que ahora estamos regentando. Porque, por ejemplo, dentro de un tiempo
aquellos colegios que no puedan ofrecer esta variedad de opcionales, el que no tenga una o dos líneas, al final tendrá que cerrar. Es un problema serio el tema de la enseñanza y que nos tenemos que plantear realmente de cara al respeto, vuelvo a repetir, al derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. No le corresponde al Estado obligar o dar la educación moral de los ciudadanos. Antonio Caracuel dice: ¿cómo es posible que se ponga el acento sobre la escuela gratuita pública para amenizar la presencia de centros concertados cuando esta enseñanza es igualmente pública y gratuita y cuyo coste es la mitad del de la pública, según la auditoría externa hecha pública esta mañana? Francisco González dice: como presidente de una fundación docente, ¿cómo ve la actuación de la Junta de Andalucía con respecto de la enseñanza concertada? La primera pregunta ha quedado contestada con mi explicación anterior. Ya he dicho que no es la mitad, pero un 30% más barato sí, y no insisto más. Respecto al tema de la concertada, va en la misma línea que acabo de comentar, que los gobiernos deberían, a nuestro modo de pensar, proponer, ofrecer, dar realidad a los derechos de los ciudadanos. Y si hay un derecho constitucional de los padres, no creo que sea el Gobierno el que decida unilateralmente el suprimir una enseñanza concertada que la quieren los padres y pagarla con fondos públicos, ¿por qué no? No es así como está sucediendo en otros países de Europa. Hay fórmulas distintas para permitir que todos puedan tener la escuela que desean. A nadie se le prohíbe que monte una escuela. Y a mi modo de ver, defiendo que los gobiernos deberían, o el Estado debería ofrecer la posibilidad real de las escuelas que distintos grupos quisieran. Y no estoy defendiendo con esto la escuela católica, cuidado, estoy defendiendo las escuelas diversas que puedan pedir los padres. El Gobierno español tiene convenio, aquí está el subdelegado del Gobierno que puede explicarlo mejor, tiene convenios con el Islam, el judaísmo, la Iglesia evangélica y la Iglesia católica. Estas cuatro tienen los mismos derechos en enseñanza que la Iglesia católica. Hay musulmanes pagados por el Estado que están dando clase de Islam en las escuelas y hay judíos que están dando clase en las escuelas. Nadie habla de eso. La crítica es a la Iglesia católica. Miren, pues puede haber mañana otra religión, la hindú, o cuando vengan aquí los chinos, sé que el señor alcalde está promoviendo el turismo de Rusia y de China, pues, no señor alcalde, pues si dentro de 3 años encontramos en Málaga 20.000 rusos y 30.000 chinos y piden esos padres que sus hijos aprendan el Tao o la religión ortodoxa, ¿por qué no? Enrique Vázquez dice: señor obispo, ¿no cree que el obispado debería contar con un centro universitario o una universidad en Málaga o provincia como la que existe en su tierra, Valencia? Bueno, esto es un tema muy complejo porque los mismos obispos nos estamos planteando el tema de las escuelas, de las facultades teológicas. A veces, si hacemos un estudio comparativo, España, no hablo ahora solo de Universidad Católica, España es uno de los países, como ustedes bien saben, y los universitarios presentes, una de las que más universidades tiene. De Europa creo que es la que más tiene. Hay naciones donde con el doble de millones de población tiene menos de la mitad, 1/3 de universidades, por ejemplo Alemania. Parece ser que sobran universidades, parece ser. Yo esto
veo las caras de los catedráticos que me están mirando, parece ser que sobran universidades y que habría que poner mayor calidad. Respecto a la Universidad Católica, hoy día el Plan Bolonia nos permite estar afiliado y ser un alumno, cursar estudios en cualquier universidad, incluso en poner, no necesariamente en constituir o crear una universidad, sino una universidad que ya está creada, tener una presencia. El señor alcalde y un servidor hemos hablado con el rector varias veces, con el rector de la Universidad de Murcia, la UCAM, y él ha seguido hablando, bueno, y ambos separadamente, con varios promotores de otras universidades. Puede venir a Málaga una universidad sin necesidad de crearla, sino una universidad que ya existe, se hace presente aquí como una sede de esa universidad. Yo eso sí que estoy de acuerdo, pero crearla ex novo, pues no creo que sea la mejor solución. ¿Está usted invitando, señor obispo, a que vengan las universidades católicas de la periferia, de Valencia, de Murcia? Estoy deseando que pueda venir alguna universidad católica como presente que ya existe. Y eso haría bien, porque haría competencia y además porque daría calidad. Volvemos al tema de antes de la enseñanza no universitaria, sino la de los colegios. No es malo que existan escuelas y colegios privados y concertados, no es malo, es bueno, porque da competencia y da calidad. Y los padres tienen mayor posibilidad de elegir. Y si tienen varias universidades, pueden mandar a sus hijos a la universidad que ellos crean mejor, no solamente por el tema o la materia de la especialización, sea medicina, sea abogacía, lo que sea, sino por la calidad humana de la enseñanza y por la calidad de los valores humanos que allí puedan ofrecerse. Saturnino Peláez le pregunta qué le parece que el Partido Socialista haya amenazado al presidente Rajoy con que solicitará la cancelación de los acuerdos con la Santa Sede si el Gobierno sigue adelante con la reforma de la ley del aborto. ¿Cree usted, señor obispo, que el Partido Popular podría dar marcha atrás? ¿A usted le gusta la reforma que está sobre la mesa? Estas son preguntas para contestar en una semana. Lapidariamente no se pueden contestar porque tocan muchos temas y después los periodistas cogen lo que cogen. Pero voy a intentar, sí, buena gente. Voy a intentar distinguir varias cosas. Primero, respecto a los acuerdos, es normal que haya acuerdos. Y pongo un ejemplo. Los países exsoviéticos, en estos 2-3 últimos años, están firmando acuerdos con la Santa Sede y están tomando como modelo el español, por si no lo sabían. Países exsoviéticos en Europa. Quiere decir que es normal que haya acuerdos entre la Santa Sede y los distintos gobiernos y hay conversaciones con países con mucha dificultad, como es China. Está habiendo conversaciones. ¿Por qué no es malo? Porque es una institución aceptada mundialmente y porque lo que ofrece, ya lo hemos dicho antes en la conferencia, son una iluminación desde la fe y desde la revelación. Por tanto, plantearse los acuerdos, la escisión o la revisión de acuerdos, se puede plantear siempre. Cualquiera de las partes, eso está firmado, pueden plantear una revisión. El que lo planteen a mí no me molesta. Ahora, es un poco curioso, y voy a atreverme a decirlo. ¿Por qué algunos partidos solamente dicen que hay que revisar los acuerdos cuando no están en el gobierno? Amalia Robles dice, parece que usted es reacio o muy cauteloso a la hora de autorizar las salidas excepcionales de los tronos. ¿Por qué limitar que la Semana Santa malagueña pueda vivirse a lo largo del año? Yo soy reacio a pocas cosas. Una cosa es ser reacio, porque reacio es un adjetivo negativo. Yo no soy negativo.
Yo soy positivo. Y como veo aquí varios hermanos mayores, vamos a ver. Lo importante, ¿qué es? La celebración del misterio pascual. Y el misterio pascual, la Iglesia nos pide que lo celebremos de modo cíclico. La fe se celebra cíclicamente. Empieza el primer domingo de Adviento y termina en el domingo llamado de Cristo Rey. Y así es como vivimos la fe, cada domingo y cada semana. A mí no se me ocurre celebrar la Navidad pasado mañana domingo. No es que no se me ocurra, es que no debo hacerlo. Si yo soy un fiel de la Iglesia y la Iglesia me pone las pautas de celebración de la fe, ayer celebrábamos San Antonio de Padua y hoy celebramos uno que es hijo nuestro, de nuestra tierra, Diego José de Cádiz, aunque esté en Sevilla, aunque sea de Sevilla. Cada día se me propone vivir la fe y celebrarla desde la liturgia. Entonces, no es normal y no es correcto y no es adecuado estar celebrando 3 veces o 5 veces al año en las iglesias y por las calles el día de Navidad. El día de Navidad es el día de Navidad. Lo mismo la Semana Santa. La Semana Santa es un triduo sacro. Es la fiesta más importante de los cristianos. Y va de jueves tarde a domingo. Y no debe celebrarse ningún otro día del año. En positivo. ¿Qué permito y qué me gusta a mí? Otra cosa es, hay un acontecimiento importante, hay un 50, un centenario de algo importante, y entonces, para celebrarlo mejor, pues hacemos una salida, una procesión, pero no podemos repetir, no es una procesión de Semana Santa, no estamos en Semana Santa. Yo creo que me explico lo que quiero decir. Por tanto, no estoy de acuerdo en que el obispo sea reacio al contrario. Se puede celebrar un aniversario o un centenario de muchas maneras. Yo el domingo próximo voy a ir a la iglesia, a la capilla, a la Basílica de la Esperanza, porque hace 25 años que la coronó un antecesor mío. Pues la celebramos en la iglesia, damos gracias a Dios por el 25 aniversario de la coronación, pero no repetimos un acto de Semana Santa. Yo creo que los cofrades me están entendiendo. Muchas gracias. Desde el Diario Sur le preguntan, ¿no considera que ya es hora de convocar elecciones en la cofradía de Zamarrilla, de Málaga, tras 8 años de gestora? Ese es un tema recurrente que quien tenga la decisión, le toca a él tomarla. Yo no puedo decir más. Francisco. Hay unas circunstancias que han aconsejado la situación y ya está. Si el tema ya está madurando, pues eso es. Amparo Valencia dice, ¿qué suerte va a correr el Cotolengo de Málaga después de su reapertura que requirió el auxilio de la diócesis? ¿Han vuelto al centro o van a volver todos sus antiguos residentes? El Cotolengo no se ha cerrado, el Cotolengo sigue haciendo los servicios que hacía antes y el Cotolengo lo único que ha pasado ha sido de mano de dirección. Por tanto, los que tengan ahora la responsabilidad y la dirección seguirán manteniendo los objetivos iniciales del Cotolengo, que es la asistencia a las personas más necesitadas, atención, que no puedan ser atendidas por ninguna otra institución. Cosa que hasta ahora, que ahora no era así tampoco. Y por tanto, no hay que traicionar el objetivo inicial. Si hay gente que puede estar atendido en una residencia, no tiene por qué estar en el Cotolengo. Y si hay gente que debe volver, que deba volver, volverá. Y si hay gente que no debe volver, pues no volverá. Pero ahora
el obispo de Málaga ha creado una institución, una fundación llamada Casa Sagrado Corazón, que es esa fundación quien va a hacerse cargo de la dirección y gestión del Cotolengo. Sea que de momento lo encargue a Cáritas Diocesana, como está de hecho, sea que mañana lo encargue a una congregación religiosa. Pero es una fundación quien se hace cargo ahora de la gestión, dirección y administración del Cotolengo. Francisco García le pregunta por qué no se tiene el coraje de acometer las obras de reconstrucción de la Catedral de Málaga. ¿Y quién habla de falta de coraje? La Catedral de Málaga daría para otro discurso. Aquí están presentes los dos arquitectos, el arquitecto jefe y su colaborador, a quien un servidor encargué este tema. Después voy a reunirme con ellos, por cierto. Las catedrales necesitan todas un plan director, que nuestra catedral no tiene. Y sin plan director no se puede hacer nada, porque después se hacen pegotes y parches. Entonces, los mismos gobiernos, si queremos que haya un buen diálogo y colaboración, necesitamos tener un plan director, que es lo primero que el obispo de Málaga ha encargado a los arquitectos y al equipo técnico. Cuando ese plan director esté hecho, en el que incluirá la terminación completa de la catedral, que no es que le falte solo una torre, le faltan muchas cosas. No tiene sacristía, por ejemplo. La sacristía actual que se está usando es la antesacristía. Es un ejemplo que pongo. No tiene acceso a las cubiertas. Las cubiertas, el arquitecto que ideó la catedral puso en su plan un techo a doble agua. Y por esa razón seguimos teniendo problemas de filtraciones. A la catedral nuestra le faltan muchas cosas, pero es necesario hacer un plan director primero, aunque ese plan director se ejecute en 20, 50 o 100 años. A mí no me importa, porque nuestra catedral, lo que tenemos construido, fue construido en el periodo de casi 200 años. Aunque tardemos 100 más en acabarla, no pasa nada. La Sagrada Familia de Barcelona, Gaudí la concibió hace más de 120 y está previsto que la terminen, si van a este ritmo, hacia el año 2020-24. Si nuestra catedral queda terminada en el 2070, yo me daría por contento. La última pregunta, José Sánchez, ¿cuál es su valoración de los primeros meses del papado de su Santidad Francisco I? Antonio Sanjurjo dice: ¿será muy distinto del Papa Benedicto, más allá de los gestos de los primeros días de su pontificado? Bueno, tengo que decir que tenemos un gran Papa. Y al decir esto, como percibo a veces por ahí, no estoy diciendo que no hayamos tenido buenos papas. A mí me está doliendo que ensalcen a uno para pisotear al otro. No pienso así. Tenemos un gran papa después de otros grandes papas, tan grandes que algunos de ellos son beatos. Ya, Juan Pablo II es un beato ya. Pío X ya es santo. Pío IX también. Pablo VI está el proceso empezado. Quiero decir, tenemos un gran papa, yo estoy muy contento y desde mi fe siempre digo que el Espíritu Santo, que es quien lleva a la Iglesia, no la llevamos los hombres, Él nos otorga en cada momento al pastor que necesitamos. Entre las guerras, al terminar la Segunda Guerra Mundial, puso de papa a uno que había estado en una experiencia muy dura en Alemania como nuncio, conocía perfectamente, muy bien, todo el tema del nacionalsocialismo,
y de todo el tema de Hitler, y fue el Papa del momento. Juan XXIII, cuando estaba maduro el camino que ya se había hecho de la reforma litúrgica y de otras, del ecumenismo, del camino del ecumenismo y de muchas más cosas, entra Juan XXIII. Pero Juan XXIII, aunque inicia el concilio venía preparándose desde hacía más de 60 años. Eso en las charlas que se han dado este año con motivo de la fe, entre las cuales don Fernando y un servidor hemos dado la primera y la última, lo hemos explicado muy bien. El fenómeno del Papa Francisco I ocurre ahora, porque el Espíritu nos lo regala, porque ahora estamos en el momento oportuno para poder escuchar lo que un Papa de este calibre nos puede decir. Igual que Benedicto XVI, cuando lo eligieron, pueden ustedes ahora cotejar las hemerotecas, porque si no las cosas se olvidan fácilmente. Los primeros meses era el Papa que iba a hacer la gran reforma. ¿Y qué ha hecho? Una gran reforma, pero tal vez no como la esperaban los fieles, o los no fieles, los infieles. A mí me da que va a pasar algo parecido. Los infieles, o algunos fieles, quizá esperan una reforma del Papa que a lo mejor no es esa la que él nos trae, y trae otra. A lo mejor él está hablando de una autenticidad, de vivir la fe hasta el martirio, y lo que otros están pensando es en florituras, en cambio de florituras. Miren, ¿no? Por tanto, mi afirmación desde el primero: tenemos un gran Papa, y gracias a Dios y al Espíritu va a renovar la Iglesia según el Espíritu desee, no según probablemente los gustos particulares de cada uno. Perdone, señor obispo. ¿Las mujeres sacerdotes están o no están y tampoco se les espera? Esa es una muestra de lo que puede esperar la gente. Bueno, pues que la gente eso no lo espere. Hay una carta que publica la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuyo presidente entonces era el cardenal Ratzinger, posterior Benedicto XVI, que se llama Inter Insignores, de los años 90, por ahí, 91, 92. Esa carta Inter Insignores explica teológica y eclesialmente que el tema del sacerdocio, el presbiterado de la mujer, está descartado en la Iglesia Católica por unas razones histórico-teológicas y eclesiales. Y si quieren me permito decir en síntesis el porqué. Jesucristo fue el hombre más libre del mundo, de tal manera que rompió todos los esquemas de su época. Y el Evangelio mismo dice que la gente, sus discípulos, se extrañan de ver hablar con una mujer, la samaritana, o con tal, o de hacer tal cosa. Jesucristo, si hubiera querido, voluntariamente, hubiera puesto entre los 12, y el tema de los 12 apóstoles es importante porque marca como fundamento y origen de la Iglesia, hubiera puesto entre los 12 a mujeres. Y no los puso. Eligió, dice el texto, a 12 varones. Y les encargó de transmitir y de representarle a él. Es voluntad de Dios. No es voluntad explícita dicha así, no quiero que, pero la Iglesia interpreta, porque la Iglesia no tiene derecho a hacer lo que le da la gana y a traicionar, digamos, el mensaje de su maestro. Y estas palabras se las oí un servidor comiendo en casa de Juan Pablo II, que decía: le están pidiendo a este pobre Papa que cambie las cosas. Dice: si yo no puedo cambiarlas. Esa hay más razones. Esa es la razón más importante. No esperen, por tanto, que Francisco I ordene a mujeres de sacerdote. Muchas gracias. Y no lo sé. Pero usted está bastante informado.
Don Victorino Lluc, director provincial de la Caixa, va a despedir el acto. Buenos días a todos. Reverendísimo señor obispo, ilustrísimo alcalde, autoridades, señoras y señores, medios de comunicación. Los míos me han dicho que sea tremendamente breve. Por lo tanto, mi duración de mi charla o de mis palabras van a ser minuto y medio. Pero en ese minuto y medio quiero aprovechar para compartir con ustedes dos conceptos. Uno, el del valor de la solidaridad. La Caixa, a través de la obra social desde 2007, ha invertido 6,5 millones de euros en la provincia de Málaga. Hemos atendido a 10.000 familias y a 14.000 niños. Creo que es un concepto de apoyar al débil, uno de los valores que han salido en la charla del reverendísimo. El segundo dato que quiero compartir con ustedes es que para hacer esto, el valor de la confianza de la entidad en Málaga, tenemos una red comercial de 100 oficinas, 400 personas al servicio de la ciudadanía malagueña y tenemos la confianza de 250.000 clientes. Este es mi primer fórum, ha sido un fórum interesante, profundo, y para mí ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias.